Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las organizadoras y organizadores de este evento. La verdad es que es un placer para mí estar esta tarde moderando esta mesa que, bueno, de algún modo da continuidad a lo que se ha venido trabajando en la sesión de la mañana. Por un lado, en la mañana pues han hecho, digamos, tanto Susana Pozzolo como Ricardo Esteban una introducción a los marcos tanto político y social como al marco legal, digamos, en los avances y derechos de las mujeres con discapacidad, diversidad funcional, como después luego hemos tenido, digamos, la oportunidad de escuchar dos investigaciones que de algún modo nos acercan también desde la propia, digamos, desde la propia academia, ¿no?, de la universidad, sobre expectativas laborales de chicas con diversidad funcional y también sobre las mujeres, discapacidad, diversidad e inserción laboral en los medios de comunicación. Este tercer bloque, de algún modo, viene cerrando los bloques de ponencias y, en primer lugar, vamos a tener la ponencia de la profesora Nuria Villa Fernández, de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, que va a presentarnos una ponencia sobre empleo y diversidad funcional, propuestas de apoyo para la prevención del acoso laboral. Y, posteriormente, vamos a tener, digamos, a las compañeras de COCENFE también, que van a plantear las cuestiones de conciliación familiar, empleo y discapacidad, pero con dos aportaciones, tanto Ana Vaquero Torres como Mercedes Varas Redondo, que luego procederé también a presentar correspondientemente. Entonces, bueno, os agradezco que estéis aquí. Vamos un poquito retrasadas con tiempo. Sin embargo, os agradezco vuestra tolerancia a que empecemos un poco más tarde, porque también la mañana se ha alargado un poquito más. No obstante, vamos a dar comienzo ahora mismo y os presento, digamos, a la profesora Nuria Villa, que la verdad es que tiene un perfil muy amplio, así que es difícil contarlo todo. Voy a intentar sintetizar su amplia y larga trayectoria. Nuria Villa Fernández, perdón, Villa, no, Villa. Ah, pues mira, es que aquí estaba mal, pero en el otro estaba bien. Nuria Villa Fernández es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, que tuvo además cum laude y premio extraordinario, y licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Ella trabajó ya en su tesis doctoral en la inclusión progresiva de las personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral, que luego además ha continuado estudiando financiada por el Ministerio de Trabajo. Además, es docente en la actualidad e investigadora en la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, pero ha sido profesora en la Facultad de Educación de la Complutense 10 años y también es miembro de la Comisión de Discapacidad y coordinadora del alumnado con diversidad funcional, o ha sido, de la Complutense. Ha participado en muchísimas investigaciones, ha sido invitada por muchísimas universidades nacionales e internacionales para participar en los ámbitos también de la discapacidad, diversidad funcional, también con libros, publicaciones, capítulos de libros en diferentes, revistas y referentes de la intervención social y la intervención pedagógica. Y, además, pues, ha participado en diferentes proyectos. Es presidenta de Social Hope, secretaria del Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida Independiente, y sus líneas de investigación son educación accesible en la diversidad, diversidad funcional y discapacidad, educación inclusiva e historia de la educación. Bueno, con este estupendo, currículum y trayectoria profesional, seguro que la visión y las reflexiones de Nuria Villa enriquecen el posterior debate. Así que, bueno, gracias, Nuria, por venir y por aceptar la invitación para participar en este workshop. Y, tienes el tiempo. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización, no sé si me escucháis desde aquí bien, la posibilidad de estar aquí, agradecer a la Universidad Complutense, que fue mi casa durante 10 años. Ahora estoy en una universidad online, pero con sede en Madrid, en la Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, me gustaría comenzar este tema. Voy a ver qué hora es. Y 33, o sea que esto termina. Hay tres. A las 4:03. Bueno, pues he titulado mi intervención, muchas gracias, sobre todo a Carmen, a Laura y a las organizadoras de este evento. Y
Y bueno, y también a Begoña por su cariñosa presentación. Y a las compañeras que están en la mesa, que me han hecho mucha ilusión que compartamos este espacio también hoy, ¿no? Mi intervención lleva por título Empleo y diversidad funcional, propuestas de apoyo para la prevención del acoso laboral. Lo que pretendo es un poco que veamos estos puntos, ¿no? En primer lugar, valorar el valor de la persona, los cambios de paradigma, que ya se ha hablado esta mañana de ello, centrarnos un poquito en el tema de acoso laboral, unas pinceladas, hablar de los derechos humanos y el derecho a la Convención de los Derechos de las Personas con alguna diversidad funcional, discapacidad, y luego ya centrarme en algunos testimonios y vivencias laborales desde los trabajadores con alguna diversidad intelectual y mental. ¿Por qué he querido elegir este colectivo? Porque es uno de los grupos más vulnerables y más si son mujeres, ¿no? El hecho de tener una diversidad intelectual, de ser mujer, aparte, si añadimos ya otra serie de discriminaciones, ¿no? Pertenecer a un grupo minoritario, pues todo esto hace que no lo tengan tan fácil, ¿no? Y por eso he recogido algunos testimonios, en este caso me he centrado, ahora lo veremos, en dos. Luego voy a hablar de algunas buenas prácticas en la prevención, en la intervención, de algunos materiales, de la unidad de atención a víctimas de violencia en personas con diversidad intelectual, una unidad que ha surgido recientemente, y algunas ideas para la reflexión. Primero, las personas. Cuando siempre he puesto, y la verdad es que esta imagen la tengo desde hace mucho tiempo, cuando hablamos de personas, hablamos de la humanidad, de nosotros, de los derechos, ¿no? De las personas. Cuando decimos viva la igualdad y viva la diversidad, es que todos somos diversos en muchas cosas y diversas. Somos diferentes porque somos personas únicas e irrepetibles, que a veces se nos olvida o a veces hay que recordarlo, ¿no? Y luego, cuando decimos viva la igualdad, es que somos iguales en dignidad y derecho. Es decir, todas las personas, por el hecho de ser personas, tenemos unos derechos humanos, derechos que en muchas ocasiones se vulneran, que en determinados grupos se vulneran más, y por eso es necesario elaborar convenciones que respeten esos derechos, como la Convención de los Derechos de las Personas con alguna diversidad, ¿no? Este cartel me parece muy significativo, porque dice discapacidad 75%, persona 100%. Eso es lo que no se nos puede olvidar desde cualquier ámbito y desde nuestras profesionalidades, porque a veces como profesionales, también crítica constructiva, para la mejora, por supuesto, no vemos a la persona, y si no vemos a la persona, apaga y vámonos, porque no estamos viendo lo realmente importante, el 100% de la esencia, ¿no? Esta transparencia, que también en cierta medida es parecida a la que ya había planteado Susana Pozzolo en su intervención de esta mañana, habla de ese cambio de paradigma. Hemos pasado de un modelo médico, o estamos en tránsito, o estamos poco a poco, ¿no?, en ese progreso, de ese modelo médico a un modelo social. Y esto supone un cambio muy importante. Es un cambio de paradigma y de visión que afecta y repercute en nuestra manera de abordar el ámbito de la diversidad. Se ha pasado de un modelo médico rehabilitador en la que la persona con diversidad estaba enferma, discapacitada, se diría, dentro de este modelo, y es la teoría de la tragedia personal. Hay que intentar por todos los medios transformar a esa persona, y es el individuo y sus insuficiencias. ¿Qué pasa con el modelo social? El modelo social plantea el modelo de vida independiente, de autonomía moral. Este modelo lo que viene a decir, que ya surge desde entorno universitario, en los años 60 y 70, desde la Universidad de Berkeley en California, que plantea un movimiento de vida independiente. Lo que plantea este alumno que está en la universidad y que necesita un respirador y que necesita una serie de asistencia personal, pero que él tiene sus capacidades de ser un alumno de física, de química, de lo que estuviera estudiando, plantea el que él tiene el control sobre su vida si tiene la asistencia y los apoyos necesarios. Es decir, se pasa de la teoría de la opresión social de la discapacidad. Es la sociedad la que me genera unas barreras que me impide el acceso en igualdad de condiciones, con esa igualdad que habíamos dicho al principio, ¿no? Como personas tenemos unos derechos y tenemos también, por supuesto, unos deberes, pero ese bloqueo a mis derechos por el hecho de ver la teoría de la opresión social en esa sociedad en la que no respeta mis derechos. Y ese entorno es el que es discapacitante, no la persona, ¿no? Y eso lo vemos en cantidad de ejemplos
de nuestra vida diaria, de nuestra formación en la que esto se da, ¿no? Este tránsito al modelo social requiere todavía mucho avance, ¿no? Pero estamos en el camino y yo creo que se han cambiado estructuras. ¿Cuándo estamos ante un escenario de acoso laboral o de situación laboral de acoso? Para irnos un poquito centrándonos y ver que desde diferentes instituciones, desde el ámbito intelectual, desde el ámbito mental, se está trabajando esto también para que las personas conozcan en qué situación se puede dar acoso, ¿no? Vamos a ver que habría unos puntos. La definición sería cuando se produce acciones de hostigamiento, las exigencias y el trato se vuelven violentos en esas acciones, generalmente de una autoridad contra un empleado o una empleada, y que tiene la misión de amedrantarlo, de someterlo mejor a los designios, o bien que el acosado o la acosada termine renunciando al trabajo, ¿no? Es una situación de opresión tal en la que la persona va a sufrir y va a pasar por una serie de fases y esa autoridad está constantemente, y estas frases aparecen en los textos y en las vivencias de las propias personas, machacadas por su situación en el trabajo, que genera una ansiedad, que hace que no se duerma bien, que repercute en muchos ámbitos vitales, ¿no?, de tu desarrollo. Se le exige, por ejemplo, al empleado o a la empleada cumplir objetivos imposibles de concretar. Se le aplican constantes obstáculos para que no pueda desarrollar al máximo su capacidad. Aquí estábamos hablando de capacidad, también en ese sentido que nos había dicho la profesora Susana, pero esas capacidades es que se terminan bloqueando de tal manera que la persona no logra alcanzar objetivos que sí podría hacer en un entorno agradable, de compañerismo, de respeto, de falta de insultos y demás, ¿no? Vamos a ir viendo algunos de los elementos característicos de este mobbing o de este acoso laboral. Se trata de un proceso de conductas repetidas y prolongadas en el tiempo, no es algo ocasional, sino que es algo que va dándose de manera continua. Conductas que son consideradas negativas y hostiles, que pueden variar en ese rango desde la crítica, el insulto, la calumnia, el empujón, el tú te callas. Las conductas provocan en las víctimas consecuencias diferentes según el momento en el que se dé este acoso y según la continuidad del mismo. El acosador tiene una intencionalidad de hacer daño de carácter instrumental para alcanzar un objetivo o de carácter finalista para destruir a la víctima, ¿no? Hay un desequilibrio de poder entre las partes enfrentadas, es decir, o al menos la víctima no dispone de esos recursos necesarios para hacer frente a esta situación que se puede dar, ¿no? Bueno, aquí hay un investigador, Iñaki Piñuel y Zabala, Piñuel y Zabala, apellidos de Iñaki, ¿no?, del 2001, que habla sobre el mobbing, que fue uno de los primeros de la Universidad de Alcalá de Henares, que fue uno de los primeros de plantear esta situación del acoso laboral y de estudiar estos temas, ¿no? El acoso laboral tiene como objeto intimidar, apocar, reducir, aplacar, amedrantar, consumir emocional, intelectualmente a la víctima para eliminarla de una organización o satisfacer las necesidades insaciables que tiene el agresor de agredir, de controlar y de destruir, en este caso, ¿no? Bueno, ya ahí tenéis la referencia de esta obra. Vamos a cambiar radicalmente. Hemos estado hablando de una situación de acoso, hemos dado unas pinceladas de qué entendemos por acoso, esas situaciones reiteradas de maltrato en el ámbito laboral en el que se vuelve un infierno, ¿no?, la situación de estar allí. Y ahora vamos a hablar de una convención que es la Convención de los Derechos de las Personas con alguna diversidad funcional. Esta convención surge en el 2012, se empieza a crear una comisión dentro de Naciones Unidas para elaborarla. El trabajo culmina con una reunión que mantiene Naciones Unidas en agosto del 2006, como sabéis, y en el 2006 ya había 192, en diciembre, a finales de año, ya hay 192 países de la ONU que la adoptan por consenso y luego está ratificada por España. ¿Qué implica que esté ratificada? Cuando ratificamos una convención supone cambios a nivel legal,
Con lo cual, esto es algo muy importante porque tenemos la ley de nuestra parte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque luego quien hace la ley hace la trampa, y hemos visto, como nos ha estado contando Ricardo, todos esos convenios, bonificaciones que no se cumplen, situaciones en los centros especiales de empleo, en las iniciativas de empleo con apoyo que no se refuerzan a nivel económico, o sea, cantidad de situaciones. Pero bueno, tenemos una ley y una convención y un protocolo facultativo que tiene 2 instrumentos que están ratificados, y cualquier profesional desde cualquier ámbito debe conocer esta normativa, y cualquier usuario también. Esto se ha hecho en lectura fácil en diferentes instituciones, con lo cual es muy importante que las propias personas con cualquier tipo de diversidad conozcan que tienen una ley que los respaldan, y en este caso no solo la ley, sino la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Diversidad. ¿Por qué es necesaria una convención? Porque hay grupos mucho más vulnerables, lógicamente, y hay que proteger a esos grupos. Esa protección bien entendida, entenderme, ¿no? Si las mujeres, los grupos minoritarios, los niños, se necesita hacer una convención específica de estos grupos por todas las situaciones que tienen detrás. ¿El propósito cuál es? Promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual de todos los derechos humanos hacia las personas con alguna diversidad funcional. Bueno, aquí en la Complutense había puesto unas imágenes de unas jornadas que dimos en el 2006, ha llovido, que era Universidad y Diversidad Funcional. Yo estuve en esta casa 10 años, con lo cual hicimos estas jornadas y ya las titulamos Universidad y Diversidad Funcional. Hablo del 2006 para el cambio de paradigma, de visiones, de conceptos, en busca de nuevos horizontes. Ahí estábamos buscándolo, seguimos buscándolo y seguiremos buscándolo y diciéndolo en todas las intervenciones, ¿no? Voy a señalar solo unos cuantos artículos de esta convención que me parecían de interés, que igual ya conocéis. El 24, igualdad de acceso a la educación, a la formación profesional, a la enseñanza de adultos y al aprendizaje permanente. Y dice, literalmente, la educación de las personas con diversidad funcional debe promover su participación en la sociedad, su sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, la creatividad y las habilidades. ¿Esto se cumple en el ámbito educativo? Bueno, para que las personas con diversidad funcional logren la máxima independencia plena y capacidad física, mental y social y profesional, los países deben proporcionar servicios amplios de habilitación y rehabilitación en las esferas de la salud, el empleo y la educación. Y ahora nos interesa especialmente el ámbito del empleo, ¿no? El artículo 27 plantea de la Convención, y he señalado lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa, ¿no? El trabajo y empleo, instando a los Estados partes a reconocer el derecho a tener la oportunidad de tener un trabajo, una vida, de ganarse la vida mediante este trabajo, libremente elegido o aceptado, en un mercado y un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles. Yo hice mi tesis en el 2003 y la titulé La inclusión progresiva de las personas con diversidad intelectual en el mundo laboral. Me la publicó el Ministerio de Trabajo 3 años después, que la tuve que actualizar, y analicé la situación en Madrid de todos los centros ocupacionales, centros especiales de empleo y iniciativas de empleo con apoyo. Realmente preguntaba en ese cuestionario una pregunta que está hoy vigente. ¿Realmente los centros especiales de empleo están cumpliendo el tránsito al empleo ordinario? Y me di cuenta que pasa lo que ocurre con la mayoría del colectivo, y es que no hay una relación entre oferta y demanda. Para decir Whopper con queso yo no necesito 3 idiomas. Yo necesito saber que hay X hamburguesas y que las puedo servir de esta manera. Ahí hay cantidad de personas con una diversidad intelectual igual bastante importante que podrían trabajar perfectamente en tareas de cara al público, poniendo estas hamburguesas o cualquier otro, que igual he dicho lo de esto por lo del idioma, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que entre la oferta y la demanda no hay una relación, y que gente con estudios superiores están haciendo trabajos que no corresponden con su nivel, y viceversa, gente que está muy formada o que está poco formada o que tiene… no hay una relación entre la oferta y la demanda. Y los centros especiales de empleo no estaban cumpliendo el tránsito al empleo ordinario porque lo que ocurría es que no querían quedarse sin sus mejores trabajadores. Dice, yo he formado a esta persona, está aquí y tal, y porque también hay toda una serie de temas detrás, de subvenciones, de trabajos, de intereses, ¿no? Ahora hay una parte importante de este artículo 27 que dice: entre las medidas propuestas se señalan las de proteger los derechos de las personas con diversidad funcional
a condiciones de trabajo justas, favorables, seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso y a la reparación por agravios sufridos. Esto viene en la ley. Esto viene en la Convención, por supuesto, vendrá en nuestras leyes, ¿no? ¿Realmente hay una protección contra el acoso? Yo me preguntaba. ¿Y hay una reparación por esos agravios sufridos? Yo creo que no, que queda por hacer. Bueno, aquí he recogido testimonios de varias personas con diversidad intelectual y mental. ¿Por qué he elegido ese colectivo? Porque dentro de las estadísticas que hay, que luego cada persona grita su alegría y su agonía, porque las estadísticas son mudas, ¿no? Como decía Camis. Dentro de esa realidad son las personas que más discriminadas están si añadimos ser mujer y tener una diversidad intelectual o mental. Luego vamos a ir matizando, porque luego es verdad que hay 6 personas, María, Marta, Paula, Ana, Diana y Diego, con nombres figurados, con diversidad intelectual y mental, contaron algunas de sus experiencias y vivencias laborales. 5 mujeres y un hombre, pero he señalado algunos textos. Es verdad que tengo mucho texto, no sé ahora de cuánto tiempo dispongo, y voy a leer algunas... Uy, ¿cómo se va el tiempo? Voy a leer algunos testimonios de estos trabajadores. Y me gustaría empezar, en este caso por Diego, que dice: antes de empezar voy a decir que otro de nuestros enemigos, aparte del abuso y la discriminación, esta persona tiene una diversidad intelectual, es también la sobreprotección. Yo hasta los 27 años estaba muy protegido por mis padres, entonces no sabía lo que era un trabajo, cómo conseguirlo y todo eso. Hasta que llegó mi mujer Natalia, figura de referencia femenina, y fue la que tiró de mí, me dio alas, la que me consiguió mi primer trabajo. Gracias a mi mujer he podido prosperar, he tenido hijos, entonces le debo mucho a mi mujer. Con lo que quiero decir es que los padres son los primeros que tienen que hacer que sus hijos se sientan como personas y no les protejan, porque si no crean una dependencia muy grande a esas personas, como me pasó a mí. Bueno, pues aquí otra mujer con diversidad intelectual viene a decir lo mismo en el sentido de la independencia, la necesidad del yo como tú, de tener la posibilidad de tener pareja, de tener un trabajo, de tener estudios, de tener formación, de sentirte que te encuentras en un grupo de ocio también, de disfrutar de todos esos momentos en igualdad de condiciones, que volvemos al derecho, ¿no?, que tenemos por el hecho de ser personas. He cumplido el sueño de tener un trabajo que me está dando mucha felicidad. Mi próxima meta sería un poquito de independencia, convivir con mis cosas y no estar tan protegida por mis padres. Bueno, aquí voy a contar diferentes experiencias, pero quizás por el tiempo y para poder abordar desde las diferentes situaciones, voy a ver si puedo resumir un poco y no leerlo. En unas iniciativas de buenas prácticas conocí a esta persona, que ahora le pongo el nombre de Diego, y comentó que él iba a trabajar en una gasolinera, había hecho un curso de formación para trabajar en una gasolinera, y desde la gasolinera le dicen, también otra vez volviendo al tema de protección, ¿no?, le dicen, bueno, no, es que si tú eres discapacitado, así literal, igual te quemas aquí en la gasolinera, aunque hayas hecho el curso de formación, con lo cual no vamos a firmar el contrato, una vez que ya estaba todo sobre la mesa, ¿no? Y luego, fijaros la siguiente reflexión a raíz de su trayectoria, que he unido estas dos. Estuve trabajando en Atlas, una empresa que trabaja para el Corte Inglés. Ahí trabajé sin discapacidad. Es decir, que no dijo que tenía una diversidad funcional, porque sus experiencias laborales habían sido negativas en ese sentido, y dice, pues yo prefiero no decirlo, ¿no? Como había aprendido de mis errores, literal también, dije que no tenía ninguna discapacidad y estuve trabajando bastante tiempo. Se trabajaba duro, pero me gustaba. Bueno, ahí el segundo trabajo en un centro especial de empleo. Vi cosas que no me gustaban, había discriminación. Por ejemplo, la gente que no tenía ninguna discapacidad, dice él, comía en otro sitio y los mozos de almacén, que sí teníamos discapacidad, comíamos en otra sala. No digo que ocurra en todos los centros ocupacionales ni especiales de empleo. Ahí está Manolo, los talleres Rafael, y hoy que hemos comido todos juntos me decía que comen todos juntos con los usuarios. Pero sí que se dan situaciones de discriminación en muchas situaciones laborales en las que se discrimina. Si tú eres mozo de almacén, tú no entras en este espacio, ¿no? Tampoco había equipamiento, se trabajaba en unas condiciones infrahumanas, el botiquín era una caja pero no había nada, tal.
Trabajó también en un centro especial de empleo, especializado en el sector farmacéutico. Este centro especial de empleo, pues dentro de la empresa Lili, que dice que era una empresa, trabajaba en este centro especial de empleo, pero el trato en el centro decía que era muy distinto. O hacías horas extras o te echaban o te puteaban, literal, ¿no? Pero siempre ha sido así. Luego incluso los sindicalistas que se presentaban eran sus propios jefes, con lo cual su situación ante el empleo no era la más apropiada, ¿no? De reivindicar derechos que sabías que allí no se iban a cumplir. Lo bueno, siempre lo positivo, que me llevé muchos amigos, ¿no? Aquí también me contaba que hizo un curso de ayuda a domicilio, que en principio ese curso parece que estaba solo enfocado a mujeres, que contrataron a todas las mujeres. Aquí también vemos una discriminación en determinados entornos que se consideran más de cuidadora, y que él no pudo trabajar, pero que a través de otra empresa que conoció se puso a trabajar, y las condiciones eran 200 euros trabajar los fines de semana, usuarios muy distintos, cada condición con los usuarios era distinta. Al final de haber sacado el curso y haber trabajado atendiendo de ayuda a domicilio, al final era buzonear para meter propaganda, y en unas situaciones muy poco agradables, ¿no? Dice que soy una persona, esto también ha sido un rasgo que está muy común en el grupo de personas con diversidad intelectual, tanto hombres como mujeres, y dicen: soy una persona que no suelo decir que no. Casi siempre digo a todo que sí, y no me gustan las confrontaciones directas. Esto es algo que hay que también trabajar desde la asertividad y desde la empatía, el saber decir en algún momento no, y el saber detectar esas situaciones que pueden resultar ser de acoso, ¿no? Bueno, luego también habla que hizo un curso con Apadis, de informática y de gasolinera, y que realmente es su segunda familia. Es decir, que hay entornos en los que también hay profesionales y se puede trabajar, y bueno, que también trabajó en el mundo de lo que es el cine, y que fue una experiencia muy interesante. Y luego llegó a Engelbocker, una empresa, y fue como si me tocara la primitiva laboral, pero me gustaría poder seguir trabajando en este entorno y demás. O sea, cómo cambian las perspectivas cuando cambian los entornos, las situaciones y las visiones, ¿no? Sí que voy a leer algo más de este testimonio, porque es el que me parece muy interesante, de acoso laboral. Soy una mujer de 57 años con diversidad funcional física, sensorial y desde hace unos meses psíquica. Cómo los entornos también nos puede producir, entornos laborales tóxicos, nos puede producir diferentes diversidades, entre ellas una diversidad de temas de salud mental. He trabajado como técnica de empleo de personas con discapacidad en diferentes entidades. En casi todas ellas he sufrido mobbing por parte de mis superiores, pero la más fuerte y la que ha hecho que ahora mismo tenga discapacidad por trastorno de la afectividad, depresión y ansiedad ha sido mi último trabajo, donde ha sido un mobbing brutal, hasta el punto en el día de hoy que me han dado la incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo. El mobbing sufrido en este último trabajo ha supuesto mi retirada del mundo laboral. Fijaros la situación. Bueno, resumo un poco. Esta mujer trabajó 10 años, los primeros 8 años como técnica de empleo, pero ya asume un puesto de dirección en esta entidad, y como de gestión de la entidad. Y los 2 últimos años me subieron de puesto y me pusieron de directora del centro, y ahí es donde empezó el mobbing. Un mobbing muy fuerte del que yo no era consciente, no lo veía como tal, ni lo asumía, ¿no? Mis capacidades estaban disminuyendo. Esto también es un rasgo muy característico de las mujeres y hombres que han sufrido mobbing. Disminuye tu capacidad, ese machaque te hace también que te obliguen a hacer determinadas tareas y que te veas más bloqueado. Era constante el decirle tú no sabes, decir a una persona tú no sabes. Si ahora mismo me miráis y me decís tú no sabes, yo puedo haber dado 28.000 ponencias, pero estas cuestiones te llegan, ¿no? El tú no sabes, tú no sabes hacer proyecto, tú no sabes hacer la documentación, y todo esto fue. Incluso se veía que era una situación de acoso clara, de acoso y derribo, porque esta mujer, que tenía dificultades a la hora de mover sus miembros superiores, le decía que redactara las cartas y los informes a mano, que no los quería ni con el ordenador ni con el procesador de voz, que los quería a mano, con lo cual esa situación ya era desbordante. ¿Qué pasa con estas situaciones de mobbing? Que lo ves desde
desde los demás, desde tus compañeros y compañeras, que igual te pueden apoyar en ese momento porque tú piensas, bueno, pues no te sientes, y así lo manifiesta, no te sabes defender, sería la palabra, no te sabes defender, ¿no? Entonces, empezó a perder la visión, esa pérdida de la visión le acarreó también el agravar su enfermedad física, tenía pérdidas de memoria, falta de concentración en el trabajo, dudas, miedos, estados de ansiedad, no dormía. Cuando se iba esta persona que le aplicaba Moving, los compañeros la abrazaban, la besaban, le decían, oye, no puedes soportar esto más, te están machacando, pero ella no era consciente, es lo que quería decir, no era consciente y así lo manifiesta. Yo intentaba justificarme la forma de actuar de esa persona. Bueno, vemos aquí la importancia de detectar esto a tiempo y cómo lo podemos hacer desde diferentes entornos y qué situaciones hay. Bueno, pues aquí vemos que le dieron la baja y que es muy interesante todo su discurso, que es el discurso que por eso lo he cogido como resumen de muchas de estas mujeres cuando están en situación de acoso y de hombres. He vivido una época de dolor tremendo porque mi trabajo me gustaba mucho, me gustaba lo que hacía y esta situación ha acarreado en el que yo, que podía haberme jubilado en 5 años, me decía, pues que ahora esté viviendo esta situación. Bueno, desde el Departamento de Riesgos Psicosociales pedí ayuda. Os quería destacar 2 programas que los tenéis disponibles, que son muy interesantes, de buenas prácticas en la prevención y intervención formación. Este programa de Déjame ser yo, Let Me Be, que es un proyecto transnacional que está dirigido hacia personas con diversidad intelectual y dificultades de aprendizaje, que es un proyecto que surge del 2011 al 2013 y que participan diferentes entidades de diferentes países y entre ellos España. España participa la Fundación Laboral de Mental y AMPROS, Cantabria. En este material que me facilitaron hay cursos de formación y España, justo en su programa, trabajaba en el ámbito de la intervención, con lo cual, si queréis disponer de él, tenéis estos materiales. Elaboraron estos módulos, concienciación ante el acoso, por otro lado, prevención del acoso y, por otro lado, prevenir, convertirse, si eres un acosador, prevención, si te has convertido en un acosador, o la intervención ante una situación de acoso, que esta fue la parte que hizo España en este programa, ¿no? Y ya para concluir, ahí os había puesto los resultados, pero me voy a ir directamente a otro material que me parece de interés, que se estaba trabajando en plena inclusión, que es la guía sobre factores psicosociales en el entorno laboral, pero quizás esta guía es muy breve, es muy pequeñita y habría que ampliar, ya me han dicho que desde otras entidades se está trabajando todo este tema, porque hablaba con el coordinador con Rafael Córdoba Gallego, que es el responsable de servicios de la mancomunado, de prevención de riesgos laborales, de plena inclusión, y me decían que se habían hecho 25 sesiones en el 2016 en centros ocupacionales y centros especiales de empleo explicando esta guía de factores psicosociales y otras 25 en el 2017. Aquí veis la guía, que es muy sencilla, utiliza iconos, pero nos vamos al tema del acoso y te explica qué es el resultado de estar expuesto a condiciones violentas, te dice los tipos de acoso y las sensaciones que se pueden tener y estos materiales son de interés. También esta unidad de atención a víctimas de personas con alguna diversidad intelectual, que hablando con el coordinador de esta unidad me decía que había muy pocos casos detectados de acoso como tal, de acoso laboral, sí de otro tipo en total en el 2010, y hablo de situaciones de violencia, víctimas de violencia, había 7 casos en el 2010 y en la actualidad me contaba que había unos 14 casos al mes de detección de este abuso y violencia. Apoyan a las personas y es una desde es que me sale Carmen Paldo Valcarce, pero ahora ha cambiado el nombre, a la par, desde a la par apoyan a estas personas en su situación, sobre todo de ámbito legal, de manejarse en los juzgados, de hacer la denuncia, de todo el seguimiento, de atención directa y de apoyo a la víctima una vez que ha sufrido esta situación de violencia y me parece de interés que se conozca. En una de las noticias que comentó la compañera anterior de periodismo, que recogía en los periódicos, estaba la de atención a víctimas a diversidad funcional en Aragón, que lleva 61 casos atendidos del 2015, pero tampoco me sabían desgranar los que tienen que ver con acoso laboral.
Solamente doy el titular y pensar que estamos, la crítica que comentaba anteriormente en el uso terminológico en las noticias, pero bueno, la noticia es buena. Una empresa condena por acoso laboral a un trabajador con discapacidad intelectual y es interesante recoger esta noticia de mayo del 2016 porque el Juzgado Social número 7 de Madrid dictó sentencia y ha condenado a la empresa a pagar 44.000 euros a un trabajador con una diversidad intelectual por acoso en las situaciones en las que sufría, que había destacado pues, rasgos que son típicos del acoso y demás. Bueno, no es tan frecuente, me decía el abogado, y así se reconoce también en Cadena SER, y ya finalizo, que haya casos sentenciados de acoso a personas con discapacidad intelectual, que son personas especialmente vulnerables, por su nivel de aquiescencia, es decir, su nivel de tolerancia frente a los abusos es mayor. No se van a quejar, no van a poder siquiera plantar cara, como harían posiblemente otro trabajador, con lo cual son víctimas mucho más vulnerables si no tienen esta formación tan necesaria. El apoyo de las familias es clave. Decía que podría salir de esta situación si realmente tienen apoyo. Algunas ideas finales, me quedan 2 transparencias. En el caso del ámbito laboral se ha constatado que cuando una persona con diversidad intelectual y mental se integra en el trabajo acompañada por un tutor, una tutora, es muy difícil encontrar casos de acoso, mientras que las situaciones cambian cuando la integración no se realiza con un acompañamiento profesional. Por eso planteo que apostemos por iniciativas de empleo con apoyo, más que por otras iniciativas menos inclusivas, siempre que sea posible, por supuesto, o que se pueda facilitar ese tránsito, porque sería clave. Los profesionales han detectado problemas similares a la hora de detectar casos de acoso, ya que las víctimas no saben identificarlos como tal, ¿no? Los tipos más frecuentes, humillaciones, bromas de mal gusto, exclusiones, amenazas. La prevención, la formación y la educación son claves en todo este proceso. Por eso es muy importante que las personas, como las compañeras que hoy nos acompañan, se empoderen, tengan grupos de autogestores, sean líderes en sus entidades, mujeres con diversidades intelectuales. Educación en derechos humanos, una cultura universal de los derechos humanos en la paz. Hicimos una declaración que presentamos en el Foro 2010 de Compostela, la Declaración Mundial de Contribución de las Personas con Diversidad Funcional a una Cultura de Paz, que me parece interesante. Esto lo voy a pasar. Hay una serie de derechos, el derecho a la vida independiente, el derecho a un trabajo digno, una ciudadanía plena, y hay una serie de barreras que nos bloquean, que son la discriminación, la exclusión, la desigualdad, la dependencia impuesta, la invisibilidad y la tolerancia y la no accesibilidad. Con el fin de alcanzar una ciudadanía plena para todas las personas, no debemos olvidar que la sociedad no es un ente aislado, es cada uno de nosotros y nosotras. Nos encontramos ante la riqueza de la diversidad funcional y eso es un reto y un desafío para seguir trabajando por esos derechos humanos que comentamos. Y para terminar, apostemos por entornos vitales, más humanos e inclusivos y, por tanto, libres de cualquier acoso. Y nosotros, como en las situaciones de bullying y de mobbing, los espectadores juegan un papel clave, con lo cual, si detectamos cualquier situación, el saber denunciarla, ¿no? Libres de cualquier acoso. La Convención nos obliga a alejarnos de enfoques médicos basados en la discapacidad y esta nueva perspectiva se apoya firmemente en los derechos humanos. Por ello, la prevención y la educación es clave. Muchas gracias y perdonad que sea tan rollo. Bueno, muchas gracias, Nuria, por ajustarte el tiempo y estaba ahí mi mirada inquisidora para que terminaras. Pero en realidad es porque, bueno, vamos un poquito mal de tiempo y también por darle voz a toda la gente que luego quiera participar en el coloquio posterior antes de tener la mesa redonda que cerrará estas jornadas.